Víctor Wembanyama es el prospecto más hypeado de los últimos 20 años, desde que LeBron James entró a la NBA en 2003. Incluso es posible que aún haya sido más hypeado que el mismísimo King James, con personas afirmando que estamos a punto de presenciar al mejor jugador de la historia. Esta presión extrema que se colocó encima de los hombros de este joven de tan solo 19 años está bien justificada. Wembanyama es un prospecto como nunca antes hemos visto, con 2,24 metros de altura y 2,45 metros de largos de brazo, combinado con su agilidad, destreza, coordinación y habilidad, es algo que nunca antes se ha presenciado en un piso de básquetbol. Un jugador más alto que Shaq, pero que su juego se asemeja más a un alero similar a cómo juegan como Kevin Durant. Simplemente es algo insólito, y es la razón por la que Víctor Wembanyama estuvo a la vista de los ojeadores de todo el mundo desde que tenía tan solo 13 años. Desde muy pequeño, varios equipos de la NBA tenían el draft de 2023 marcados en su calendario, ya que sabían que era el año en que este talento sería elegible. Pero no es todo color de rosas, y pronto muchas personas empezaron a dudar de las capacidades de esta joven promesa. Los jugadores tan altos suelen sufrir muchas lesiones, más que los de menos estatura, debido a su gran porte y peso que repercute en sus articulaciones. Tomemos el caso de Yao Ming, quien con sus 2,29 de altura es uno de los jugadores más altos que han jugado en la NBA. Tuvo una carrera asombrosa, siendo All-Star en su primer año en la NBA y participando del Juego de Estrellas en cada una de las 8 temporadas que disputó. Pero ahí radica el problema, tan solo logró disputar 8 temporadas en la NBA y luego debió retirarse debido a una multitud de lesiones. Cuando jugaba era súper dominante, pero su inconsistencia en su salud física no le permitieron consagrarse como uno de los mejores de la historia. Y eso es solo si hablamos del mejor jugador de la historia de una estatura similar a Víctor. Podríamos estar hablando horas de la cantidad de gigantes que no pudieron triunfar porque su salud los traicionó. Los jugadores tan altos tienen dos talones de Aquiles, las lesiones en los pies y las lesiones en las rodillas. Las extremidades bajas del cuerpo, que deben soportar todo el impacto y peso del cuerpo, parecen ser las primeras en darle la espalda a esta clase de jugadores. Y es por eso que Wembanyama desde una edad tan temprana se toma tan en serio sus estiramientos y movilidad, y es la razón por la que lo vemos haciendo tantos calentamientos extraños antes de los partidos. Y esto parece estar dando resultado, ya que en todos los años que viene jugando al básquetbol nunca sufrió una lesión seria, lo cual puede parecer poco para alguien de tan solo 19 años. Pero si tenemos en cuenta que mide 2,24 metros, esto es un logro bestial y un gran indicio para el futuro. Pero más allá de sus preocupaciones por su capacidad de tener una carrera longeva en la NBA, había otro grupo de personas que afirmaban que siendo un jugador tan ligero no tendría éxito ante los jugadores tan fuertes que hay en la NBA. Y este grupo de personas sí se están tragando sus palabras enteramente, ya que lo que está haciendo Víctor Wembanyama como rookie no tiene ningún tipo de sentido. Promediando 20,6 puntos por partido, más de 10 rebotes, más de 3 asistencias por partido, liderando la NBA con 3,3 tapones por partido y robando 1,3 pelotas por partido. Ya está poniendo números de un All-Star en su primera temporada de la NBA. Y todos estos números los está poniendo tan solo jugando a 28 minutos por juego, que para una estrella como es él es demasiado poco. Si extrapolamos sus números a los que promediaría si jugara alrededor de 36 minutos por partido, estaríamos hablando de un jugador que mete 26 puntos por partido, más de 13 rebotes, más de 4 tapones por partido y más de 4 asistencias. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Estos son perfectamente los números de un jugador que podría ganar el MVP, como rookie. Si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, lo está haciendo rodeado del peor roster en la NBA. ¿Cómo es posible que un pivot, que es uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA y un monstruo en ofensiva, los Spurs sigan teniendo un récord de 11 victorias y 46 derrotas? Simple, el resto de los otros jugadores son el peor roster de la NBA. Imagínate entrar a la NBA como pivot esperando que tener un base que te haga la vida más fácil y te ponen a Jeremy Sochan de base para comenzar tu carrera. Un jugador que comenzó la temporada promediando más pérdidas que asistencias. Y más allá de no contar con un base real, por momentos sus compañeros parecen ser celosos de Víctor, no pasándole la pelota lo suficiente cuando obviamente es la mejor opción ofensiva del equipo y desperdiciando oportunidades eficientes para conseguir puntos fáciles. Si analizamos los datos de las métricas avanzadas, esto queda aún más claro. Cada pick and roll entre Sochan, el base del equipo, y Wemby equivale a 0,68 puntos por posesión, una de las peores marcas en toda la NBA, si no la peor.
En cambio, cuando los Spurs juegan un pick and roll con un base real como es Trey Jones, esto cambia promediando más de un punto por posesión por cada pick and roll que juegan Victor y Trey Jones, lo cual es una marca súper eficiente. Con que los compañeros de Wembanyama fueran mediocres, las cosas serían muy diferentes, pero el tema es que son tremendamente malos. Y esto es un error por parte de los Spurs, los cuales claramente siguen intentando perder partidos, no contratando a ningún jugador veterano y limitando los minutos de Victor. Victor Wembanyama se beneficiaría muchísimo más de un ambiente victorioso y no tóxico como el clima que tiene hoy San Antonio, en el que Victor pudiera aprender de jugadores experimentados y empezar a adquirir experiencia en playoffs. En cambio, los Spurs fueron por la ruta opuesta, buscando conseguir otra posición alta en el draft, el cual puede ser una ruleta rusa y no te asegura conseguir otro jugador de alto calibre. En ocasiones hemos visto como Victor Wembanyama ha estado frustrado de que los Spurs no le permiten jugar más minutos, y es que es muy obvio que no están muy interesados en ganar partidos este año. Y a pesar de estar en uno de los peores entornos de la NBA, de no contar con ni un jugador consistente que lo ponga en situaciones favorables, y que en muchísimas ocasiones sus compañeros le nieguen el balón, se les está arreglando para tener una de las mejores campañas que ha tenido un rookie en la historia. Si comparamos su campaña de rookie y la ponemos en comparación a la campaña de rookie, por ejemplo, de LeBron James, y analizamos sus números, veremos que no tiene nada que envidiarle, sobre todo si tomamos en cuenta las estadísticas defensivas. Para poner en contexto lo bueno que es Victor Wembanyama, quiero que analicemos los últimos 2 partidos de Victor al día de hoy cuando estoy grabando este video. Victor Wembanyama disputó su último partido contra los Lakers y finalizó con 27 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, 5 tapones y 5 robos. De 2019 que ningún jugador en la NBA lograba un 5x5, es decir, lograr 5 o más unidades en cada una de estas 5 categorías estadísticas. Hace 5 años que ningún jugador lo lograba, y Victor lo logró jugando tan solo 31 minutos, y contra uno de los mejores pivots de la NBA y un monstruo en defensa como Anthony Davis. Bastante impresionante, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te digo que en el partido anterior Victor estuvo a una asistencia metiendo 19 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 5 tapones y 5 robos, de lograr esta hazaña nuevamente? Es decir, que Victor Wembanyama logró algo que ningún jugador en la NBA lograba hace 5 años y casi lo hace en 2 partidos consecutivos. Con datos como este es que podemos realmente comprender lo trascendental del talento de Wemby. Y solo hemos visto la punta del iceberg, ya que lleva tan solo disputados 52 partidos en la NBA. Dentro de estos 52 partidos podemos encontrar otras joyas que para Victor simplemente parecen otro día en la oficina, como el partido que metió 10 tapones, la vez que metió 38 puntos en su 5º partido en la NBA, o la vez que le metió este taponazo a Giannis Antetokounmpo en el cierre del partido. Realmente da miedo pensar en lo que Victor Wembanyama puede llegar a hacer en un futuro si tan solo estamos viendo sus primeros pasos en la NBA. Y es que este fenómeno cuenta con herramientas físicas que ningún otro jugador en la historia ha tenido, y esto le permite cubrir fallos en su juego debido a su falta de experiencia gracias a sus condiciones físicas únicas. Pero ¿qué pasará cuando Victor empiece a contar con esa experiencia? Ya hemos visto destellos de esto con las grandes lecturas de juego que está realizando últimamente, y con varios partidos rozando las 10 asistencias. Pero basta de hablar de lo maravilloso que es Wemby. Está viendo este video porque querés saber por qué pienso que este chico será una leyenda. Y es que en lo que llevo de mi vida he visto muchísimos jugadores legendarios y buenísimos. Desde los inicios de LeBron, la segunda parte de la carrera de Kobe, un jugador de 2,10 metros poder jugar y moverse con una fluidez absoluta como es Kevin Durant, el surgimiento del mejor tirador de todos los tiempos en Steph Curry y una camada de jugadores como la que hay hoy en día en la NBA que son buenísimos. Pero nunca sentí esta sensación, nunca presentí lo que estoy sintiendo ahora mismo. Alguien que realmente tenga el potencial real de destronar al GOAT y convertirse en el nuevo mejor jugador de la historia indiscutido. Y hay varias razones por las que creo que ninguno de estos jugadores puede destronar a Jordan. LeBron, Curry y KD ya están sobre el final de sus carreras, y los jugadores que actualmente dominan la NBA tienen claras debilidades en su juego. Luka Doncic es un pésimo defensor. Joel Embiid depende demasiado de los jueces para que le permitan ir a la línea de tiros libres. Jokic tiene debilidades en defensa debido a su falta de capacidad atlética, y Giannis Antetokounmpo tiene falencias técnicas como la falta de su tiro exterior o sus fallos en los tiros libres. Y yo creo que estas falencias no le permitirán a estos jugadores llegar a un nivel de dominancia tan alta que los ponga en la discusión para ser los mejores de la historia. Si nos fijamos en los 3 jugadores que suelen discutir más como los mejores de la historia, son Michael Jordan, LeBron James y Kareem Abdul-Jabbar.
Todos ellos fueron los mejores jugadores ofensivos de su época, pero también excelentes jugadores defensivos. Jordan, por ejemplo, quien es considerado por la mayoría el mejor de la historia, incluso tiene un premio al mejor jugador defensivo del año. Es decir, que para llegar a la cima de la pirámide de jugadores en la discusión para ser el mejor de la historia, no solo alcanza con ser el mejor ofensivamente. Pero igualmente, si nos fijamos atentamente, ni siquiera MJ logró ser el mejor jugador ofensivo y defensivo a la vez en la NBA. El mejor jugador defensivo de su época fue Hakeem Olajuwon. Pero Wembanyama es totalmente distinto. Es casi imposible que Victor Wembanyama, quien lidera la NBA en tapones por partido y a los pivots en robos como rookie, no se convierta en el jugador más dominante defensivamente de la NBA. Incluso todas estas marcas defensivas mejorarán aún más cuando esté rodeado de mejores jugadores defensivos que defiendan mejor y hagan que los rivales estén más incómodos para cuando lleguen a cruzarse con Wemby. Además de esto, Wembanyama tiene todas las herramientas para convertirse en un monstruo en ofensiva, teniendo un juego completísimo. Si logra mejorar un poco su porcentaje de 3 puntos, cosa que ya ha hecho en los últimos meses, va a ser completamente indefendible. Y cuando cuente con compañeros que lo pongan en situaciones más favorables, su eficiencia volará por los aires. Si somos sinceros, como compañero de Víctor, solo tenés que tirar la pelota alto cerca del aro, ya que es tan alto y largo que la va a agarrar y la va a volcar y ningún otro jugador lo va a poder molestar en el proceso. Por todo esto, pienso que Victor Wembanyama tiene todas las armas necesarias para convertirse en el mejor jugador de la NBA, tanto en defensa como en ataque. Y un jugador que logra esto tiene una chance increíble para convertirse en uno de los mejores de la historia. Incluso en el mejor. Por esta razón pienso que Victor Wembanyama será una leyenda.